está? ¿Cómo se siente? ¿Estamos aquí? Amén. Mire, póngase la mano en su corazón y repita conmigo: restaurando la vida de la iglesia. Ese es el mensaje que vamos a hablar hoy. La iglesia tiene una vida, la iglesia tiene una esencia, la iglesia tiene una razón de ser que está en la palabra de Dios. Y a mí me gustaría compartir con ustedes en esta mañana algunas ideas de qué es en esencia bíblica y por la inspiración del Espíritu Santo la vida de la iglesia. ¿Sí? Pasa. Mire, Salmo 133, verso 1, del 1 al 3, para los que anotan, para los que leen y los que ven por las redes sociales. Mire lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y va hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición. ¿Están aquí, muchachos? Me sigue. ¿Sí se ve bien? Entonces, analicemos un poco. Dice que donde están los hermanos habitando juntos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. ¿Sí lo ven? ¿Dónde Dios envía bendición y vida eterna? Aquí da. Den un fuerte aplauso a Dios. Mire, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Interpretación bíblica básica, o sea que hay unos que se acostumbran a no congregarse. ¿Sí o no? Sino exhortándonos, o sea, aquellos que estamos acostumbrados a congregarnos, exhortemos a aquellas personas que se les dificulta congregarse, y cuanto vean que aquel día se acerca. Yo tengo siglos escuchando esto y predica desde que yo ya sé: Cristo viene por ti, ¿sí o no? Entonces no quiero caer en el cliché, pero hay que decirlo: Cristo viene, y hay que buscar a Dios. ¿Sí o no? Así que ahora les quiero compartir un testimonio mío de dónde sale esta prédica. Hace 2 semanas tuvimos el fin de semana libre, ¿se acuerdan? Y cuando ya había terminado mi jornada, ahora ya estaba llegando el ferrocarril a Cuba y yo reventaba. O sea que por lo menos lo que subimos a Caracas, no sé si ha tenido la experiencia, cuando ya llega el miércoles, el jueves, y usted está arrastrando los pies. Un pie le pide permiso al otro que para trabajo. ¿Sí o no? Y llegué el viernes y yo, ya llegué. Y dije esto: por lo menos este domingo no hay servicio. Hay un texto bíblico que dice que tu conciencia le da testimonio cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Cuando tú tienes una conciencia inspirada por el Espíritu y por la palabra, tu misma conciencia te dice: mira, eso que está fuerte, eso no está bien, eso que tú estás pensando, no está bien. Inmediatamente yo, oye, pero como yo me tengo que alegrar que no haya servicio. Ahora yo pregunto: ¿ustedes están tocando? Sería raro que yo voy a ir a hablar. ¿Están tocando por aquí? Pasa. Sería una idea. ¿Qué pasa? Yo empiezo a preguntarme: Señor, ¿no está bien que yo piense? Bienvenidos. No hace nada. Sería raro, síganme aquí, no se pierdan. Sería raro que yo vea como normal: bueno, está bien que yo me alegre de que no haya servicio. Ahora yo le pregunto a usted en la reflexión personal: ¿cuántos de ustedes se alegran cuando no hay servicio? Este domingo, aleluya, santo. Este domingo, ¿qué podría ser alegría para no venir a la iglesia? Bueno, pero me lo preparo temprano. Ya va, vamos a hacer una cosa. ¿Está qué? Ay, uno de los que. Hacker. Yo soy una clave. Yo sé que la idea. O sea, ¿qué puede generar en una persona alegría para no congregarse? Te puede bastar
¿Se le dio solo? Claro, yo entré en esa reflexión y de paso llegué a la casa y llegué como nostálgico, ¿por qué? Porque empezó a oye Señor, de verdad que no me gustó el pensamiento porque no me gustó alegrarme porque no había culto. Está bien que no haya porque hay una norma en la iglesia que es un domingo al mes, el último domingo por lo general, se dedica a que usted pase tiempo con su familia. Pero alegrarme de eso, gozarme, aleluya, que servicio santo, voy a descansar, no lo vi bien. Y me metí con Dios y me puse nostálgico porque yo decía, Señor, yo llevo cumplo 5 años en la cara de congregaciones de este año, a finales. Yo hace 3 y 4 años atrás, la iglesia para mí, no sé cómo lo veo, que para mí la iglesia evangélica de restauración familiar tenía dos sentidos. Yo veía en la iglesia evangélica de restauración familiar una segunda casa. Yo la veía como lo que la Biblia dice que hay que verla, como una familia. Y yo llegaba, estaba Petrín, estaba Eucari, Daniel, y el Tiberio, los muchachos. Y había un sentido en la congregación de familia. Entonces yo empiezo a reflexionar. ¿Será algo que bueno? Que antes, porque nos hemos institucionalizado. Institucionalizado es la iglesia no es una institución, la iglesia es una familia, lo dice la Biblia, no lo digo yo. El problema es que muchas iglesias se institucionalizan. Pero el llamado de la iglesia es hacer una familia espiritual. Está bien, ahorita tenemos el techito de ¿cómo se llama? Esto mismo, la misma. Tenemos aires acondicionados, hermano. Si usted venía hace 3 años atrás, venía a un ventiladorcito. Y si usted se sentaba ahí atrás, no estaba ahí. El pastor y gente de la divorcia y el hermano Larry con los ayudantes han hecho un gran trabajo aquí, porque si se sentaba aquí, el solazo a las 11 de la mañana era bárbaro. Usted se asaba. Y esto está bello, mire, esto es una de las cosas más bonitas que yo veo de la iglesia. Que bello está esto, pero si usted viera, yo hubiese visto esto como era antes, era bien, pero había unos bambú, una cuestión aquí, un hueco, y surco, una tradición, santo. Y está bien, qué bueno la estructura de salón que tenemos, pero la iglesia no es un salón, la iglesia es una familia, que cuenta por cada uno de nosotros. Entonces, yo empiezo a pensar, ¿será porque lo que tenemos más tiempo ahora, tenemos más responsabilidades, unos coordinan talleres, otros coordinan la escuelita, la danza, los jóvenes, la adoración, y de repente ya no hay ese compartir, porque, ¿sabe qué me ha dado ahora mi hermano? Se lo tengo que decir, si usted es así, perdóneme, no es mi intención esa vida. Yo veo gente que entra de último, se sienta, se sienta de último y apenas termina mucho se va. Pero ese no es el sentido de la iglesia. El sentido de la iglesia es compartido. Yo me acuerdo que nosotros todos los diciembre o a principios de año hacíamos una reunioncita, lo que querían, hacíamos una sopa, hacíamos un poroto o algo y compartíamos. Había ese deseo de compartir. Ahora yo le pregunto a usted que viene acá a la iglesia evangélica de restauración familiar, ¿cómo comparte con su hermano el Cristo fuera del domingo? ¿Qué preguntas? ¿No? ¿Y por qué será? Y en esta mañana vamos a ver eso. ¿Por qué será que yo no comparto con mi hermano fuera del domingo? Cuando la Biblia me dice que la iglesia es una familia. La iglesia primitiva, la primera iglesia, era una familia. Convivían juntos, comían juntos, andaban juntos, hacían todo juntos. ¿Y por qué nosotros vemos al hermano? Es más, ¿sabes qué triste? Cuando tú te alegras porque no hay culto, porque hay un hermano que me gana, y gloria a Dios porque este domingo no lo veo. ¿Será que piensa así? ¿Qué piensa? ¿Qué valor? Porque ese no es el diseño de Dios para la familia. Me regresan al primer texto. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué pasa cuando se saca la armonía de ese texto? No es bueno ni delicioso habitar con los hermanos. ¿Sí o no? Entonces nosotros deberíamos procurar que haya armonía en medio de nosotros. ¿Sí no protege? ¿Estamos de acuerdo? No, sí. Que a veces sale una hermana por ahí y dice, estamos reflexionando la palabra. Siempre sale una vez. Porque si eso no preocupa. Pero, o sea, si tú sacas de la ecuación cuán bueno y delicioso es habitar, si tú sacas la armonía de ahí, entonces es muy bueno y delicioso habitar con los hermanos. ¿Sí o no? Pero la iglesia está llamada a habitar en armonía. Ahora yo me pregunto y le hago la pregunta. Voy a poner una pregunta sobre la mesa. ¿Usted siente armonía con sus hermanos? No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de usted con su hermano. Personal.
Porque todos nosotros formamos la iglesia. Cada uno de nosotros. Cuando le pregunto, ¿usted siente armonía en su hermano? ¿Quiere apuntar? ¿Sí o no? Pásame a la otra. Ajá. Introducción. Vamos a. Introducción. Acá. En esta mañana vamos a usar una terminología. Voy a tomar, ¿cuánto vieron los videos que montó el pastor, que montamos en las redes sociales, en el grupo de WhatsApp, del pastor explicando cómo es el proceso de restauración de la vida de una persona a través del proceso de restauración de una cámara? ¿Cuánto vieron ese video? Sí, algunos dos ahora. El antónimo de restauración es desgaste. Lo contrario a una persona restaurada es una persona desgastada. Una persona restaurada es una persona que no hay desgaste en ella. ¿Sí? Ahora, claro, no voy a hacer la pregunta pública, pero si yo le preguntara al pastor, ¿qué pasa cuando una biela no tiene la medida, sino está desgastada y los pitones chocan, bailan, ¿no? Eso no sirve. No sirve. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me siento desgastado en la iglesia? Cuando yo no quiero venir a la iglesia, cuando yo vengo por cumplir. ¿Será que hay uno de nosotros que venimos por cumplir? Bueno, porque hay que buscarle a Dios, a que Dios me bendiga. O sea, silencio sepulcral. Bueno, si yo vengo a la iglesia por cumplir, algo está mal en mí. Porque para mí debería ser un deleite, un gozo, una alegría venir a la iglesia. No debería ser una obligación. Como traemos eso del liceo, como a mí no me gustaba ir para el liceo, yo tenía que ir al liceo, y como a mí no me gustaba ir a la universidad, y tenía que ir a la universidad, y como a mí no me gusta ir al trabajo, y tengo que ir al trabajo, porque si no, el que no trabaja no como, yo sé que es conmigo, y el que no trabaja no como, ¿sí o no? Entonces yo me siento también obligado, o sea, traigo esa cultura de autoobligación, me autoobligo a venir a la iglesia. Entonces hay gente que entra arrastrando los pies. ¿Cómo está, hermano Victoria? En la lucha. En el desierto. O sea, hay que reflexionar, ¿sí o no? ¿Cuál es la razón de la iglesia? La razón principal es familia. Ojo, la iglesia tiene una orientación hacia la familia, que usted tiene con su esposo, con su esposa, con sus hijos, pero la razón de la iglesia es familia. Y si nosotros acá no nos sentimos en familia, yo tengo que chequear. Si yo no me siento en casa, yo tengo que chequear. ¿Sí? Ahora, en esta mañana vamos a ver cómo Dios toma nuestro desgaste. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace en la vida de una persona es desgastarla al diseño de Dios. Todo el relato bíblico, toda la escritura te habla de cómo el pecado desgasta a la persona. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo dice que el pecado es igual a muerte. O sea que el desgaste, la terminología del desgaste que vamos a usar en esta mañana es muerte espiritual. Una persona que no tiene ganas de venir a la iglesia, que se siente obligada en la iglesia, que se siente como hay que cumplir, está muerta en pecado, está muerta espiritualmente porque no te sientes parte de la iglesia, parte de la familia de Dios, parte de la casa de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo siguiente. Hoy vamos a ver cómo Dios estableció el diseño, un diseño que debe de respetarse, pero el pecado se encarga de desgastarlo. ¿Okay? El hombre sin Cristo, el hombre sin la vida de Dios vive desgastado. Entonces a veces nosotros entre semana estamos sin Cristo y nos vamos desgastando y llegamos a la iglesia que nos restaura. Pero nosotros deberíamos ser restaurados en la semana por la persona de Dios, por la persona del Espíritu, por la presencia, por la oración. Pero entonces el trabajo, el texto de la semilla, que dice que las presiones de este mundo, y ahorita viene diciembre, ay Dios mío, la utilidad no me alcanza para los regalos, para la ropa, para los gastos, para los deudos, para la... Cuando te llega la iglesia, te llega, sálvame esta vida terrenal. Tú no vienes pronto, tío. Señor, ¿cuándo viene? Tú dijiste que venía, pero te estoy tardando mucho. Ahora, Dios nos ha restaurado al diseño. Ese diseño debe respetarse. Ahora, ¿cómo somos restaurados al diseño? Hay una expresión
porque el desgaste fue total. O sea, yo fui muerto a la vida de Dios totalmente. En Edén, cuando Adán pecó, todos nosotros fuimos sacados del diseño que Dios había establecido. Pero aún así, a pesar de que yo se ha sacado de todo el diseño, cuando Cristo murió en la cruz y yo lo acepté en mi corazón, yo fui reinsertado en ese diseño. Y la reinserción también, así como el pecado y la muerte y el desgaste era total, la restauración debería ser total. Y una de las áreas a las que yo debería ser restaurado es la vida de comunidad. Porque Dios nos hizo ser individuales, pero interrelacionados, para relacionarnos, para comunicarnos, para convivir los unos con los otros. Ese es el diseño de Dios. El problema es que hay una raíz del desgaste, del pecado, de la muerte, que se llama individualismo. Y para nosotros poder convivir en comunidad, yo tengo que morir al individualismo. Yo tengo que morir al yo. ¿Por qué? Porque aquí somos personas diferentes. Yo no pienso igual que tú. Y a veces esa diferencia de pensamiento va a chocar. Pero ahí es donde yo muero a mí mismo para convivir contigo. Debería ser así. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Esta es la introducción. Estoy explicando de lo que va a tratar el texto. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver cómo vivió una persona desgastada, muerta en pecado, individualista, yoísta, qué herramientas utiliza Dios para restaurarla, devolverla al diseño, insertarla a la vida de la comunidad, a la vida del cuerpo, y cómo ese diseño se ve en la expresión práctica. Eso será lo que vamos a compartir en esta mañana. ¿Sí? Ahora, busque conmigo en su Biblia, Hechos capítulo 9. Aquí, para los que le anotan, para los que leen, para los que ven por las redes sociales, Hechos 9. Y bueno, cuando lo tengan, te voy a pedir que lo busques porque quiero también que podamos fortalecer la lectura bíblica en esta mañana. Hoy voy a predicar, yo creo que no te he predicado así, pero hoy voy a predicar. Hay muchas formas de montar un mensaje y una de esas formas es la predicación expositiva. La predicación expositiva es cuando usted toma un texto bíblico, historia completa, y usted la va desglosando paso por paso. Cuando prediqué acerca de Jonás, creo que sí prediqué así. Pero creo que esta es la segunda vez que predico así, de manera expositiva. Hechos 9, vamos a leer 19 versículos, del 1 al 19. Que luego que leer la Biblia me tiene misericordia y compasión, me tiene paciencia. Mi esposa le envía salud. 8:9 verso 1. ¿Están ahí? Okay. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, este estaba desgastado en serio. O sea, este estaba respirando amenazas y muerte contra la iglesia. Este estaba súper desgastado. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Y es ahí donde nosotros vemos que la religión siempre va a ser un aliado del desgaste de la vida de la iglesia. Mucha gente no se congrega por la religiosidad de una mamá o por iglesias religiosas. Entonces, y me congrega para allá. No, tú así en falda, no, si vienes en blue jean no puedes entrar. Y ahí tú, si tú te afectas los sobacos no puedes entrar. No, es una iglesia, en serio. No sé qué tiene que ver eso donde sale la Biblia, pero de verdad, usted se ríe. Si usted no trae velo, usted no puede entrar. Si usted no trae corbata, imagínate que con una corbata, con un fluasano en este calor de tuercha. Santo Padre de la gloria. Si usted no trae corbata y flu y usted no puede venir. Pero yo tengo que ir a la ropa, bueno, esa es otra pregunta, no, ese no es mi punto. Pero la religión siempre va a ser un aliado del desgaste de la vida corporativa. Ejemplo, vamos a hacer un poco más. Un hermano pecó, entonces vamos a señalarlo. Y ahí yo estoy siendo religioso, porque todos pecamos. Que de repente el pecado fue un poco más escandaloso, más evidente, pero la Biblia dice que es espiritual, restaura con espíritu de mansedumbre, no señala, no juzga, no ha sido un chisme del pecado del hermano. Entonces vemos que la religión siempre va a ser un aliado del desgaste de la vida de la iglesia. Seguimos. Va al sumo sacerdote, el religioso, y le pide cartas. O sea, este era licencia para matar. Saulo era el 007, el James Bond de la religión.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, mi punto tampoco será así de cayó del caballo o estaba caminando y cayó, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí yo empiezo a analizar también. La Biblia dice que Saulo estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, que él le fue a pedir cartas al sacerdote para si encontraba a alguien de este camino, alguna mujer, algún hombre de este camino, meterlo preso. Porque Jesús se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Estaba persiguiendo a los discípulos o estaba persiguiendo a Jesús? O sea que el que persigue a los discípulos está persiguiendo a Jesús. El que se mete conmigo, Jesús también lo dice ahí. Su texto bíblico, marca registrada. Se lo firmo, se lo sé. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Anote esa pregunta por ahí porque va a ser fundamental en el desarrollo del mensaje. ¿Quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ves? Bueno, yo estaba persiguiendo a los del camino, a los discípulos. Yo no estaba persiguiendo a ti, ¿no? El que persigue a mis discípulos, el que persigue a los cristianos, el que persigue a la iglesia, me persigue a mí. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Eso no es mi punto, no es mi tema, pero si usted quiere meterse y profundizar en ese dura cosa te dar cosas contra el aguijón, saca una predica contra Jesús. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa otra pregunta también anota por aquí: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí yo también entro en reflexión. Si Jesús no es ningún improvisado, porque Jesús no le dijo de una vez lo que tenía que hacer. Jesús no fue que llegó y dijo: bueno, mira, yo te estoy llamando, pero en el camino que tú vas para la ciudad, déjame pensar en lo que voy a hacer contigo. Eso ya sabía. ¿Por qué lo deja ciego y lo hace que se vaya a la ciudad? ¿Por qué no le dice de una vez? Y ese punto, lo que Jesús le quería enseñar a Pablo, no revelándole de una vez lo que iba a hacer con él, sino mandándolo a la ciudad, es lo que Dios también, más adelante, va a querer revelarnos a nosotros. Mire, levántate, entra en la ciudad y en la ciudad se te dirá lo que vas a hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco. Lo llevaron de la mano, eso también va a ser importante. Él no veía, no podía ver, no podía caminar si no veía, y lo llevaron de la mano. Eso va a ser importante también en el mensaje. Y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pasa la cosa. Leyendo acá, pasa la mano. Ahí está. Dice: y había entonces un discípulo llamado Ananías. Póngale la mano en el hombro a su hermano y diga conmigo: un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor, ¿quién? El Señor. ¿Usted sabe cuántas veces se menciona la palabra Señor en esta historia? 9 veces. Nunca es el Salvador, mi Diosito, mi pana, mi amigo, no, el Señor. Y esa palabra también va a ser importante en el desarrollo del mensaje. ¿Cómo percibimos nosotros a Dios? ¿Cómo percibimos nosotros a Jesucristo? Como un Salvador, como un Señor. Ya lo vamos a ver. A quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: venme aquí, Señor. Esa es como la vez 6, 7 que mencionó. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Cuba a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recorre la vida. Yo también hago un análisis positivo acá. El Señor le preguntó si podía ir o le dijo que fuera. Él le dijo: ¿será que tú tienes algo que hacer? Una orden, ¿verdad? Y Ananías, claro, Ananías ahí me habla con él, ahí él conversa. Pero no le dijo: no, Señor, lo que pasa es que esta semana me llegó visita, me tenía que haber preguntado primero, me tenía que haber pedido la cita a ver si yo podía. Ananías no dijo eso. Claro, si fuera un discípulo hoy en día,
Le dice que llegó el gas, la bolsa, cualquier excusa nos inventamos, que tenemos visita, llegó el agua, hay que lavar, cualquier cosa nos inventamos ahí para decirle al Señor que no podemos. Pero eso es más adelante que lo vamos a hablar. Entonces, ruda visión. Entonces Ananías le respondió: Señor, otra vez Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, no era una obediencia ciega como muchas iglesias que te dicen: tú me tienes que obedecer porque si no caes en maldición. O sea, Ananías le dijo: ya va, Señor. ¿Tú no has visto TikTok esta semana donde estás precisamente este hombre? En TikTok te sale. ¿Sabes? ¿No le viste la noticia? Este hombre es bravo. ¿Para dónde me están mandando el proceso? O sea, yo soy bueno, yo soy obediente, pero vamos a hablar. Tú me estás haciendo por un par de cosas. ¿Quieres que yo sea crucificado también? O sea, Ananías dialogó con él. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve y le explica, porque instrumento escogido mi gente para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fin de la discusión, me dirijo: cúmplase, Señor. Y Ananías fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, esa parte también es bonita porque ¿cuántos de nosotros hemos estado ciegos espiritualmente y hemos necesitado a alguien que nos dé vista? Que nos dé luz. ¿Cuánta gente oró por ti antes de que llegaras a los pies de Cristo? ¿Cuánta gente te predicó antes que tú dijeras que buscar a Dios? Bueno, esos fueron los Ananías para que se le cayeron las manos. ¿Cuántos hemos sido Ananías por otro para que se le caigan las manos? ¿Cuántos quieren ser Ananías? Amén. Dice: y al momento le cayeron en la cama de los ojos y recibió la vista y levantándose fue bautizado. Él fue bautizado inmediato, aleluya. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esta historia empieza respirando amenazas y muerte sobre los discípulos y termina compartiendo y conviviendo con los discípulos. Amén. Versículo 1, Saulo respirando amenazas y muerte. Versículo 19, Saulo conviviendo y compartiendo con los discípulos. ¿Sí lo vio? Primer punto de esta mañana para los que anotan y los que ven por las redes sociales: un encuentro con el Señor que transforma. Creo que cometí un error ahí. Un encuentro con el Señor que transforma, no con el Salvador que resuelve. Cuando usted hace el estudio del evangelio que se empezó a predicar en la época de los 2000 para acá, las iglesias, por hacer el mensaje de Cristo más atractivo, ya no te predicaban el típico arrepiente, te convierte, te vas a ir para el infierno, Cristo viene pronto, ese era el eslogan. Sino empezaron: Él es tu Salvador, Él está para salvarte, para sanarte, para bendecirte, y empezaron a predicar todo lo que Cristo podía hacer por ti. Ahora, cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta: tanta gente con la que Cristo hizo milagros y muy pocos eran discípulos y seguidores de Jesús. Algo sencillito: Jesús un día oró por 10 leprosos y solo uno regresó a darle las gracias. De 10, uno. Y crearon serie de iglesias y de discípulos que estaban detrás de los beneficios de Dios y no detrás del Señor, como en la primera iglesia. Un discípulo verdadero de Cristo se enfoca en el señorío de Cristo sobre su vida. ¿Sí me sigue? Un verdadero cristiano dice: yo quiero que tú seas mi Señor. Es más, yo lo hablaba ayer compartiendo a un hermano en Cristo de un pedacito de lo que estaba hablando. Y yo decía: ¿tú sabías que Jesucristo no es el Salvador? Es más, ¿tú sabías que el Salvador no te salva?
sobre todo por acción pastoral. Pero Romanos 10, no recuerdo el versículo, está ahí, ahorita lo vamos a mencionar, dice: el que creyera en su corazón y confesara con su boca que Jesucristo es Él, será salvo. O sea, es el señorío de Cristo el que salva a la persona. Con el eslogan de cargado, el Salvador no salva. Solo cuando Jesucristo es Señor de tu vida, usted salva. Esta historia habla de alguien que no era cualquier persona. Pablo no era cualquier persona. Él era alguien que tenía conocimiento y estructura, cierta influencia. El tipo fue ante sus alrededores: mira, yo necesito meter gente presa, esta gente presa, dame carta, autorízame. No le preguntó al fui y le dijo: sí, justo, dale, pásate, por todo. Pablo tenía cierto peso, pero cuando hay un verdadero encuentro con el Señor, el pecado tiembla. Por eso, él temblando y temeroso, en ese momento se levantó. Por eso la Biblia dice en Filipenses, el mismo Pablo dice: ocúpense de la salvación con temor y temblor. O sea, él está hablando, él se encontró con el Señor y dijo: si tú buscas un encuentro, búscalo con el Señor. Y ese encuentro con el Señor te va a generar temor y temblor. A veces nosotros los cristianos vivimos muy despreocupados. Nos preocupamos cuando empezamos a ver noticias en TikTok. Noticias en TikTok. Noticias en TikTok, hermano. Empieza a procurar el señorío de Cristo, que genera temor y temblor en su vida. Así como Pablo, muchos de nosotros podemos tener estructura. Yo puedo tener estructura. Yo estoy predicando, no puedo tener estructura. O sea, yo puedo predicar, ser maestro de bautizo, conocer la palabra al derecho y al revés, y aún así Cristo no sea mi Señor. Porque la estructura religiosa que tenía Pablo no lo salvaba. Es más, Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Él persiguiendo a la iglesia, él pensaba que lo que él hacía era un servicio a Cristo, a Jehová, a Yahvé, al de allá, al Ray. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y estaba en un error totalmente. Solo cuando se le aparece Cristo enfrente es que él puede reconocer el error en el que él estaba. Entonces muchos de nosotros, aún viniendo a la iglesia, podemos estar en un error y pensar que estamos bien y que estamos sirviendo a Cristo. Y solo es cuando viene el encuentro verdadero con Cristo, el Señor, que reconocemos que estábamos en un error y que no lo estábamos haciendo tan bien como lo estábamos pensando. ¿Sí me sigue? Sí, bueno. Disculpen, no voy tanto en el buscar, de verdad que esta semana y ayer yo el último ensayo tuve que posponerlo y la noche fue larga, no puedo dormir. Pero bueno, seguimos. En ningún momento Pablo se conecta con el Salvador, porque el Salvador es el aspecto de Cristo que te resuelve. Ese evangelio lo predicamos, pero no te transforma. Jesucristo te resuelve el matrimonio momentáneamente. Jesucristo va a salvar tu matrimonio, y tu matrimonio empieza a caminar bien unos meses y después al año entra otra vez en conflicto porque nunca se asumió a Jesucristo como Señor de tu matrimonio. Porque Jesucristo tiene que ser Señor de tu vida, pero también Señor de tu matrimonio, porque si no, los problemas van a volver a aparecer. Denle fuerte aplauso a Dios. El Salvador te resuelve, pero para la restauración necesita un encuentro con el Señor. Por eso muchos cristianos quieren un Salvador, pero no un Señor. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 9, para los que anotan, búsquenlo conmigo, y para los que ven por las redes sociales, Romanos 10, verso 8. Verso del 8 al 9 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En la iglesia del primer siglo se predicaba esta palabra: que si confesaras con tu boca que Jesús es Él, Él, dígalo, vamos a decirlo fuerte, Él, Señor.
corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. El señorío de Cristo es el que salva. La verdadera riqueza del Evangelio está en ser restaurado a la vieja vida, a la nueva vida en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Búsquelo conmigo. Colosenses 1, verso 13. Para los que leen, los que anotan y los que ven por las redes sociales, Colosenses capítulo 1, verso 13. Cuando estén allí me dicen amén. Amén. Muchas gracias. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Hay un traslado. El traslado es ser arrancado de acá y ser insertado acá. Fuimos arrancados de las tinieblas, insertados en la luz. Yo creo que yo les comenté el año pasado o el antepasado de una prédica que una vez cuando yo tenía 23 años, Dios me reveló algo acerca de ese texto. La Biblia dice que fuimos trasladados de tinieblas a luz, ¿verdad? Y una noche yo estaba orando y Dios me llevó ese texto y yo, claro, yo busco el texto y cuando lo abro lo leo y el Espíritu me dice, pero hay áreas de tu vida que todavía siguen en tinieblas. O sea, tú fuiste legalmente trasladado de tinieblas a luz, pero aunque legalmente ya yo soy de la luz de Cristo, hay áreas de mi vida que si yo no le he dado la legalidad a Cristo siguen en tinieblas. ¿Me entiendes? ¿Por qué toco este tema? Porque muchas veces hay muchos de nosotros que chocamos con la vida del cuerpo, con la vida de la iglesia, porque el individualismo, que es parte de las tinieblas, sigue en mí. Entonces yo quiero hacer todo solo. Y somos un cuerpo. Yo quiero que mi vida solo. Yo nací solo. Cuando yo nací no había nadie pegado al cordón umbilical. Cuando usted escuchaba esa expresión. Pero somos un cuerpo. Estamos llamados a ser una. Y me preocupa, de verdad, ver gente entrar de último, sentarse de último, irse de primero y no convivir con nadie. Con la misericordia de Dios, acerca de los hermanos. Abraza. Es más, vamos a hacer una dinámica para. Póngase sobre eso. Ayuda. Pero con ánimo, no sé. Usted va a buscar a alguien que usted no conozca. Usted le va a dar un abrazo. Así, vaya. Alguien que usted no había visto nunca en la iglesia. No se vale buscar un amigo, un pana. Alguien que usted no sabe. Usted le va a dar un abrazo. Suéltese y busca a alguien. Somos hermanos en Cristo. Esta es su familia. Esta también es su familia. A ustedes van a vivir. ¿Cómo es así? ¿Sabe qué? Yo amo esta iglesia. Y me duele verla estructurada. Me duele verla, está bien, ahí están los ministerios, está el ministerio de mujeres, el ministerio de escuelitas, de jóvenes, de adoraciones, de danza. Hay una estructura como iglesia. Pero la iglesia es una familia. La iglesia es una familia.
sabes qué me movió más? La prédica anterior, el pastor al principio de la prédica contaba un testimonio, estábamos sin luz y contó un testimonio como para darle, a ver si llegaba la luz, y para cimentar las bases de la prédica. Y él decía que había un funcionario, ¿se acuerdan? El CCPC, que le mataron a los hijos, y él decía que lo que sostuvo al funcionario de no ir a buscar venganza contra la gente que le había matado a su familia fueron los hermanos de la iglesia. Cada vez que él sentía impulso de querer matar a la gente que le mató a los hijos, él iba a la iglesia, ¿no? Para morir. Yo le pregunto a usted cuando tiene un problema, ¿a quién corre? ¿Tienes algún hermano en Cristo a quien correr cuando sientes que el mundo se te cae? Debería ser que tuviéramos hermanos a los que, hermanos, siento que me quiero divorciar de mi esposa, que no puedo más. Tú tranquilo, siga adelante, porque si voy y le cuento a la tía divorciada que tiene 10 años divorciada del marido, se divorció 5 veces, se va a decir divórciate. ¿Sí o no? ¿A quién vamos con nuestro rollo? Alguien que me pueda dar una palabra, que me puede orar, que puede orar, pero tengo hermanos en Cristo, en lo que puedo contar, pues estoy solo. Ya vamos a hablar de eso, porque una cosa es no tener a nadie y otra cosa muy diferente es no querer tener a nadie. Y ya al final lo vamos a hablar de eso ya. Pero lo vamos a hablar. Pasa la cosa. Las dos preguntas de una persona que ha tenido un encuentro con el Señor. El verdadero proceso de restauración, ahí lo pongo entre paréntesis, proceso de restauración, el verdadero proceso de restauración inicia, no cuando usted entra en consejería, es cuando usted tiene un verdadero encuentro con el Señor, es ahí donde viene el proceso. Si no, si usted se encontró con el Salvador, es como ese pastor, hay gente que le tengo tanta consejería con ellos que ya no van a cerrar la puerta, porque no nos hemos encontrado con el Señor. Pero que tengo un muñero, pastor, tengo un muñero, ¿cómo hago? Porque tengo todas las uñas ahí. ¿Sí? Las dos preguntas. La primera es, Señor, ¿quién es? Porque no puedo servir a quien no conozco. Un cristiano que no conoce a Cristo no puede servir, no puede entregarle, yo no puedo entregarle mi vida a quien no conozco. La mujer que conozco, las mujeres tienen pareja, tienen esposo, están casadas, tienen cuatro, pero le la mano, hija de Dios. ¿Cuánto tienen mujer, esposo, pareja? ¿Sí? Ok. Usted hay que entregarle la vida a ese hombre, usted primero lo conoció, después se enamoró y después se casó. ¿Sí o no? Bueno, entonces usted entregarle la vida a Cristo, usted primero tiene que conocer, tiene que enamorarse de Cristo y después hay que viene el Señor y ahora sí, Señor, vive en mí. El Señor de Cristo no comienza cuando usted le dice, te acepto, no. Después que usted lo acepta, que el Espíritu Santo viene a morir en su corazón, pero usted tiene que empezar a conocer a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, por eso es que Pablo le dice, ¿quién eres? Porque usted me aparece y me dice, tú me estás persiguiendo, pero ¿quién eres? O sea, yo está bonita, resplandor de luz y todo, y yo me caí y estoy escuchando la voz, pero no entiendo nada, pero ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, tú pensabas que lo que tú estabas persiguiendo eran unos contadores de cuentos. Hay que meterse en la historia. Tú pensabas que eso estaba contando unos cuentos que yo había resucitado, pero sí, yo resucité a Cristo. ¿Tú te acuerdas que te pasaron los informes, que me habían crucificado y me habían metido en la tumba? Aquí estoy. Soy yo. El limpiador no se llama nombre. Ese la propaganda. Aquí estoy. El Señor. Soy yo. Es verdad, resucité. Conóceme. Y es ahí donde él entonces le viene con la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Ya, ahora ya sé que es verdad. Ya sé que no era un rollo, una charla que se habían robado el cuerpo, porque para los funcionarios romanos y la religión judía dijeron, los discípulos se robaron el cuerpo, puro cuento que resucitó el Cristo. Ese era el cuento que echaron para desmeritar la resurrección de Cristo. Y era el cuento que Pablo creía. Pablo decía, nada, se robaron el cuerpo. Pero cuando se le aparece al que se le había robado, que no había resucitado, se le aparece y le dice, Cristo, y yo soy Jesús, al que tú persigues. Ese hombre trabajó grueso. ¿Qué quieres que haga? Porque si tú te me estás apareciendo, tú quieres que yo haga algo. El señorío de Cristo te lleva a la pregunta, ¿quién eres? Porque yo no puedo aceptar el señorío de alguien al que no
Cuando lo conozco, me viene otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que le decía a los muchachos en la clase de los jóvenes. Mira, si tú no conoces tu identidad en Cristo, tú no puedes saber qué es lo que Dios quiere hacer contigo, porque yo soy. No hay manera de que yo busque hacer algo para alguien si yo no sé quién soy en él. Y la identidad está intrínsecamente relacionada al conocimiento de Cristo, porque, hablando un poquito de lo que le comentaba a él, hay un texto que dice que nuestra vida está escondida con Él. Y solo cuando Él es manifestado en mí, o sea, cuando lo conozco, se me revela la vida que estaba escondida en Él. Pero la versión TLA dice: nuestra identidad está escondida en Él. Cuando Él se revela a mí, cuando yo lo comienzo a conocer, también comienzo a conocer quién soy yo. Conociéndolo a Él, conozco quién soy yo. ¿Sí me sigue? Y solo cuando conozco quién soy yo es que puedo empezar a saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me sigue? El regalo de la vida de la iglesia. Ese texto me gusta porque ese punto me gusta porque Hechos capítulo 9 verso 8 dice: Pablo se levantó, no veía a nadie, y los que estaban con él lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad. Buscaron a los hermanos de la iglesia y les dijeron, claro, eso no lo sabe la Biblia, pero está implícito, porque la casa donde lo metieron era la casa de unos hermanos en Cristo. Y le dijeron: mira, no ve nada, dice que se le apareció una luz, que es el Señor Jesús que ustedes predican, agárralo ahí. ¿Sí me sigue? El regalo de la vida de la iglesia. La Biblia dice: un ciego no puede guiar a otro ciego, pero la iglesia no está ciega. Y ¿sabe qué bonito? Cuando yo no veo algo en mi vida y hay hermanos Cristo que me toman de la mano y me llevan. Eso es la iglesia. Gente que te toma de la mano y te ayuda a llegar a Cristo, a llegar al camino. Cuando tú no puedes ver, la iglesia está para tomarte de la mano. Los hermanos en Cristo están para decirte: estoy contigo. Por eso la Biblia dice: ríe con los que ríen, pero llora con los que lloran. Tengo que completar la ley, esto te completa más fácil. Ríe con los que ríen y llora con los que lloran. O sea, cuando tu hermano está bien, está con él, pero cuando tu hermano está mal, también tienes que estar con él. ¿Sabes qué es lo fuerte de ese proceso que atravesó Pablo de estar ciego y que lo llevaran de la mano? Que Pablo estaba acostumbrado a valerse por sí mismo. Así como tú y yo muchas veces estamos acostumbrados a ser independientes. Y cuando venimos a la iglesia chocamos con la realidad de que Dios no nos está llamando a valernos por nosotros mismos, sino a confiar en la persona que tenemos. Entonces hay un choque. Muchas veces nos sentimos incómodos en la iglesia porque Dios nos llama a llaneros solitarios. Dios llama a el cuerpo. Ahora yo me pregunto: ¿mi mano sirve si está separada? No. Eso es lo loco, hermano, que la mano también. Mi mano no funciona si yo me la arranco y la tiro por allá. Así usted no está llamado a funcionar como llanero solitario, porque somos el cuerpo. Entonces yo le voy a poner una tarea antes de proseguir con el mensaje. Yo le voy a poner una tarea que usted esta semana, usted busque a un hermano en Cristo y busque compartir con él un café, un helado, que invito a su casa, porque necesitamos convivir los unos con los otros. Necesitamos fomentar relaciones de amistad y de hermandad en medio de la iglesia. Y de eso no se desarrolla, eso no se establece 2 horas a la semana, cuando hay culto. Entonces la iglesia se fortalece cuando yo desarrollo hermandad en la iglesia. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios porque se ve que está repitiendo bien. No se duerman, no le cambie esa mente. Si usted se duerme, me saca del espíritu. Yo veo gente dormida, ¿será que estoy predicando aburrido? Mentira, muchachos. Aunque sí, es verdad. Uno se mueve, la predica pesada, sí. El Espíritu Santo cae aquí.
discípulo del Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de Ananías. Ve que lo leímos, Hechos 9:10. Dice, había un discípulo llamado Ananías. ¿Se acuerdan? Ananías aparece solo 2 veces en el relato bíblico. Ananías aparece en esa oportunidad y después cuando Pablo en el capítulo 24, 25 está relatando su conversión. ¿Sí? Ananías no aparece más. O sea, en términos del relato bíblico, Ananías se vuelve intrascendente. Lo único importante que hizo Ananías fue decirle, heme aquí, Señor. Hay que orar por Pablo, vamos a orar por Pablo. Pero sin Ananías, muy probablemente no hubiese habido Pablo. ¿Sí o no? Entonces, la iglesia, yo pongo aquí un discípulo del Señor Jesucristo, un anciano, porque yo veo con preocupación que en medio nuestro hay una carencia de ancianos, gente madura, gente con la que se pueda contar, que a la vez se pueda confiar en él. Hay una carencia. ¿Por qué? Porque hay gente dispuesta a servir, pero muchas veces la gente dispuesta a servir no tiene madurez espiritual. De repente hay un ambiente pesado y hay un espíritu y hay gente que no se viene una hermana Pedro, el pastor Adriano, la hermana Yamila y en el nombre de Jesús y los aires y los cielos y la cuestión empezar a tratar. Ok, ¿entiendes? Así como muchas veces hay gente madura espiritualmente con la que no se puede contar, porque sabemos que somos gente de oración, somos gente que tiene discernimiento espiritual, pero cuando hay que hacerlo en la iglesia no tengo tiempo. Entonces hay madurez, pero no hay madurez. Hay disposición, pero no hay disposición. Pero una persona que es un discípulo del Señor es una persona con disposición y con madurez. Y eso es lo que la iglesia necesita. Gente que se levante con disposición para el Señor, y gente con madurez. Y ya vamos a hablar de eso, vamos a desarrollar la niña primero. Me fui para la administración y era al revés. Entonces, un discípulo a quien el Señor no es Salvador, y eso es lo importante. La relación de la iglesia primitiva con Jesucristo era la de Señor. La relación de Ananías con Jesús era, heme aquí, Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir así, Señor, heme aquí? ¿Qué necesitas? ¿Cuántos quieren decirle eso, Señor? Esta semana muy probablemente Dios te pida algo. Tienes que discernir cómo te lo va a pedir. Y usted verá si le dice, heme aquí, o es que no tengo tiempo, me tenías que decir con tiempo, Señor. Interpretemos juntos. Vamos a ver. Vamos a hacer interpretación. Dios le habla a Ananías antes o después de revelarle a Pablo que Ananías iba a orar por él. Después, ¿verdad? No. Ya. Vamos a ver. Ya me entendí. Vamos a leer. Vamos a analizar un poquito. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo, Ananías, le respondió, ven aquí, Señor. El Señor le dijo, levanta, ya lo leímos, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Le está preguntando o le está diciendo que vaya. Digo la primera. La segunda es, porque él ora y ha visto, o sea, yo te estoy diciendo a ti después que yo le dije a él que tú ibas. Porque yo estoy esperando que tú me digas que sí va. Yo no te estoy diciendo que yo no estoy esperando que tú me pongas excusa. ¿Sí lo ves? Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. Porque, ¿qué clase de persona pone un compromiso en manos de otra sin antes preguntar? A alguien que es tu Señor. Si Jesús es Señor de tu vida, y lo hablé en la prédica pasada, le dije, si Jesucristo es Señor de tu vida, no te tienes que pedir permiso para ordenar tu vida. Ahora, si Jesucristo es el Señor de tu vida, no te va a pedir permiso para ordenar tu agenda. Porque Él no es un espacio en la agenda, o no debería serlo. Él debería ser el Señor de tu agenda. Sí, sí. Entonces, si usted lo ve conmigo, ¿usted se da cuenta de la verdad del Evangelio?
La verdad del Evangelio es que es bonito confiar en Dios. Eso es bonito. ¿Cuánto creen en Dios? Pero usted sabe que es más bonito cuando Dios confía. Eso es bellísimo. Ahora yo me hice esta pregunta y se la comparto a usted. ¿Será que Dios confía en ti? Porque yo me lo hice. Señor, ¿tú confías en mí para hacer algo así? Antes de preguntarme, mandame. Sin preguntar. Y me acordé. Cuando hubo la transición en los bautizos ahorita, a mí no me preguntaron. A mí me dijeron, mira, a ver, y aleluya. Y ya también, pero si yo pude. Pero cuando yo estaba, oye, Señor, ¿verdad? Me preguntó mi miedo, ¿sabes qué bonito? Cuando Dios no te pregunta, cuando Dios te dice, ven, porque Él sabe que tú le vas a decir que me aquí, Señor, envíame a mí. Si Ananías fuera un cristiano en este tiempo, saldría con excusas como, Señor, no me preguntaste. Justo mañana llega el agua. ¿Cuántos de nosotros le hemos puesto excusas? ¿Cómo Jesús puede comprometer a un hombre sin preguntar? Porque para ellos Jesús no era un espacio en la agenda, ya lo dije. Él es el Señor de la vida. Lo más lindo de estas interrupciones es que Jesús encuentre gente en la que pueda confiar. Porque cuando usted lee el texto siguiente, usted se da cuenta que lo mismo pasó con Pedro. Pedro le manda un ángel a Cornelio y le dice, ve y llama a Pedro, y Cornelio levanta a dos soldados y manda a buscar a Pedro. El Señor no le preguntó a Pedro si podía ir, el Señor le mandó dos personas y las personas llegaron a la puerta de la casa donde estaba Pedro. Mira, un ángel se le apareció a Cornelio y Cornelio nos mandó a buscarte a ti porque el ángel le dijo que te mandáramos a buscar porque el Señor te está mandando para allá. Y Pedro agarró su macumba y se fue a la casa de Cornelio. El Señor no le preguntó a Pedro, mira Pedro, ¿será que tú puedes ir a donde Cornelio? El Señor le derribó algunos argumentos y algunos miedos que todos tenemos, porque cuando Dios nos llama a hacer algo, se levantan miedos, se levantan. Y el Señor empezó, mira, mata y come. Señor, pero es que ninguna cosa inmunda, pero es que no llamen a otra gente. Entonces cuando Pedro ve que lo están llamando gentiles, gente inmunda para los judíos, él dice, de esto se trataba la visión, listo. Señor, cúmplase, ven aquí. ¿Ven? Al siguiente capítulo pasa algo similar, porque el señorío de Cristo se manifiesta en todo el libro de los Hechos. Si el libro de los Hechos es el diseño de la primera iglesia y la iglesia a la que nosotros deberíamos apuntar, lo que quiere decir es que usted y yo deberíamos estar a la expectativa cuando Cristo toque y diga, levántate y ve, y usted, deme aquí, Señor. ¿Sí? Pásalo. El proceso de Pablo fue para hacernos entender que la figura más fuerte y representativa de la iglesia no es una entidad, no es una institución, es una familia. La figura más poderosa de la iglesia no es una institución. Hoy en día yo veo iglesias que parecen unos negocios piramidales. ¿Quién trae más gente? ¿Quién trae más plata? Pero la iglesia es una familia. No es una estructura, es una familia. Y a mí me duele, de verdad, lo digo de corazón, me duele ver gente separada del cuerpo. Gente que no se halla dentro de la iglesia. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, después de un punto lo hablamos. Entonces yo, claro, yo veo esto y yo digo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Porque yo empecé mi reflexión y entonces el pastor yo llamé al pastor, no me acuerdo para qué. Y predicar dentro de 2 semanas. ¿Y por qué? Porque la iglesia es una familia. Y yo quiero que usted se sienta parte de la familia. ¿Sabe qué es? Que nosotros tengamos luchas para compartir. Que nosotros queramos planificar una cena navideña y todo el mundo ponga pena. Porque no hay ese deseo de compartir entre nosotros. ¿Sabe qué es triste? Que saquemos un viaje y cada quien agarra para su lado. Pero ¿por qué que agarra para su lado? Y somos un cuerpo. Si yo quisiera, ¿cómo hago yo para quitarme el brazo y lanzarlo por allá? Y quitarme la pierna y lanzarla por allá.
comprensión, porque eso que decía Pablo, cada quien busca lo suyo propio. Hay un texto bíblico que dice, si no lo puedo poner inmediatamente, porque cada quien busca lo suyo propio. Por eso no crecemos, porque cada quien busca lo suyo propio. Por eso no avanzamos, porque cada quien lanza para su lado. Y Dios nos está mandando a unirnos hacia el señorío de Cristo. El espíritu gobernante de la iglesia es la familia. No existe tal cosa como Él es mi Señor, pero desconectado del cuerpo. La comprensión de Dios es con todos. Es aquí donde yo le digo, es aquí donde volvemos a. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, por qué agarró Dios y dejó ciego a Pablo y le dijo, entra en la ciudad y en la ciudad se te dirá lo que tienes que hacer? Y no le dijo de una vez, si ya Cristo sabía. ¿Se acuerdan que lo planteé hace ratito? Porque lo que Cristo quiso enseñarle a Pablo es lo mismo que quiere enseñarnos a nosotros. No hay nada que puedas hacer para mí que me dé gloria si no lo haces para el cuerpo. Por eso el que le dice a Pablo lo que tiene que hacer no es Cristo, sino Ananías. Porque, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Te mandó ciego 3 días para que tú entiendas que antes de hacer algo para mí, tienes que reconciliarte con la iglesia. Nadie puede servir a Dios si está en malos términos con la iglesia. Tengo mucha gente de afuera que dice, yo estoy bien con Dios, pero mal con la iglesia. Hay mucha gente de afuera que dice, no, yo con Dios, ese es mi chuchu, mi chibugo. Ese es mi chibugo, pero yo no creo en la iglesia. No hay tal cosa como yo estoy bien con Dios y mal con la iglesia. Eso no existe. Por eso Jesús dijo, está bien, yo capto tu atención, pero yo necesito que me metas en la ciudad, porque en la ciudad tú te vas a reconciliar con el cuerpo. Por eso usted ve en ese proceso de 3 días que Pablo pasa de respirar amenazas y muerte a convivir y compartir con los hermanos de la iglesia. Porque no hay nada que usted pueda hacer para el Señor si no lo hace para la iglesia. Y ahora vamos a compartir unos textos. Efesios, busca Efesios conmigo. Efesios 3:18. Efesios 3:18. Dice, vamos a leerlo del 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos. ¿Dice algunos? ¿Dice solitos? ¿Dice con todos los santos? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué me está diciendo este texto? Que yo solo no puedo conocer la altura, la anchura, la profundidad y la plenitud del amor de Dios. Solo cuando yo estoy relacionado con todos los santos es que yo puedo conocer a Cristo. Es que yo puedo entender y conocer el amor de Dios. Porque el amor de Dios no se me revela orando. El amor de Dios se me revela cuando yo estoy mal y mi hermano me da un abrazo, ora por mí, me suelta una palabra, me levanta los brazos, me da ánimo. Ahí es que se revela el amor de Dios. No es desligado del cuerpo, es vinculado, restaurado, reconciliado con el cuerpo. Y para los que tenemos más tiempo, y los que por lo general hoy en día coordinan cosas, yo decía, oye, yo no estaba en la iglesia, Señor, ¿seré yo? O la iglesia no se siente igual que cuando yo estaba más nuevo. Cuando yo estaba más nuevo, no estaba como con más ganas de compartir, con más ganas de convivir. Y yo, claro, yo empecé a echar de cabeza. Señor, pero ¿por qué pasa esto? Y bueno, sí, es verdad, bueno, como las responsabilidades, unos coordinan mujeres, otros coordinan el escuelito, otros coordinan la danza, otros coordinan la adoración, y cada quien de verdad no está muy ocupado y ya no tenemos tiempo de convivir y de compartir. Pero la pregunta está sobre la mesa, ¿ese debería ser el deber ser? No, ¿verdad? Nosotros deberíamos buscar tiempo para compartir con la iglesia, ¿verdad? Debería ser. Cuando vamos a hacer un viaje para la playa con la iglesia, vamos. Oye, vamos a hacer una sopa, una parrilla. Porque
Eso no es familia. La iglesia no es familia. Y deberíamos recuperar eso. Pero fuera de nosotros. O sea, no existe tal cosa como revelación de Cristo o entendimiento de Dios en llanero solitario. No existe tal cosa como Cristo vive en mi corazón sin tener a los santos. Y ahí está ese texto bíblico en primera de Juan, capítulo 4, verso 20. De hecho, yo creo que el pastor leyó el texto de la semana pasada, cuando dice: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, se engaña a sí mismo. Porque ¿cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que está bien? Ahora, yo pongo otra pregunta sobre la mesa. ¿Usted ama a su hermano que está al lado suyo? ¿Usted siente amor por ella? O aquí hay gente que usted dice, es que este es uno de esos prójimos, que cuando la Biblia dice ama a tu prójimo, este prójimo no colabora. Este es el prójimo que no colabora. La Biblia no dice o amarnos si colabora o no colabora. La Biblia dice ámense. La Biblia no pone condición, ¿sí? La Biblia dice, en esto sabrán que ustedes son mis discípulos. No, en que no amen solo al que te ama, porque eso lo hacen los gentiles, dice la Biblia. La Biblia dice que el amor es también con tus enemigos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? El problema es que a veces somos cristianos, pero no hay que literalizar el cristianismo. Tampoco está matando, tampoco a los enemigos. Hasta ahí nada, está como que. Cuando la Biblia te dice, si alguien te da con la mejilla con la otra, te lo está diciendo literal, no te lo está dibujando a ver. No es una alegoría, una parábola de Cristo. Cristo te está diciendo, si alguien te da la otra por la mejilla, por la otra, te lo está diciendo literal. Entonces, la vida del cuerpo se desarrolla así. Si hay un hermano en Cristo que por tenemos un roce y me da por la mejilla, yo por la otra. Así convivimos. Porque la iglesia es una familia con las virtudes y con las desvirtudes. Y usted no deja de hablar, usted no deja de hablarle a su mamá cuando, bueno, hay familias que sí, pero cuando usted tiene un rollo con su mamá sigue siendo su mamá. O dejó de ser su mamá cuando tuvo un rollo, aunque hay gente que dura años sin hablarse, esa otra presa allá afuera. No estamos hablando de allá afuera. Hay hijos que cuando la mamá, ay, yo no te hablo. No, son de Dios, los hijos que hacen eso, son de Dios. No voy a decir que vas a ir para el infierno, pero posiblemente. Es muy probable. Está en tela de duda tu salvación. Porque la Biblia dice que si usted quiere tener larga vida, usted tiene que honrar a su padre y a su madre. Ahí no te está poniendo condición. Te pone condición, te dice, si tu papá es bueno contigo, honra. No, ¿verdad? Te dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Punto. Final. Usted verá si lo hace. Entonces, esos hijos que se ponen bravos con los papás cuando los papás lo regañan y duran días sin hablarle, puede ser que el infierno te toque la persona fuera. Pero es la verdad. Entonces, usted reconcíliese con su papá y con su mamá. ¿Sí o no? Hablo hacia allá porque los jóvenes están de este lado. Aunque si usted tiene un rollo con su mamá y usted ya tiene 30, 40, 50 años, arréglelo, hermano. Póngase cuenta. Porque el infierno está sintiendo el calorcito aquí atrás. Hay unos hermanos escritos que están sintiendo un calorcito aquí atrás, un humazo. Ay, hermano. No, yo lo digo en serio. Yo no sé por qué me fui por allá, eso no tiene nada que ver con el tema, pero usted sabrá. Usted sabrá para quién es. Pásalo. Dos principios de por qué es necesaria la vida de la iglesia. La iglesia es necesaria para conocer a Cristo. ¿Por qué la iglesia es necesaria para conocer a Cristo? Porque yo como hermano en Cristo tengo que aprender a discernir a Cristo en mi hermano. Cada uno de ustedes tiene una medida de Cristo en su interior. Y yo tengo que aprender a discernirlo. Porque Cristo no se me va a parecer como Pablo. Probablemente sí, probablemente no sé. Pero no se me aparece a Cristo y yo la luz y la cuestión me deja ciego. Los cristianos que formamos parte de la iglesia tenemos que aprender a ver a Cristo en mi hermano. Y ahí es que yo empiezo a conocer a Cristo. Por la medida de Cristo que me ama. Por eso es que Cristo no puede ser conocido por llanero solitario. Porque el llanero solitario no discierne a la persona de Cristo en su hermano. ¿Sí?
Segundo, la iglesia es necesaria para la formación del carácter de Cristo en mí. Y cuando yo la ponía en la iglesia, por eso que yo tenía roce con mi hermano. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, el hierro con hierro se ha. El hierro con hierro se ha. Entonces, el hierro con hierro se ha. ¿Tienen hambre? ¿Ya? Sí, ya la hora. El hierro con hierro se afila. El hierro con hierro se afila. ¿Qué está diciendo ahí? Que yo maduro en el roce con mi hermano. Pero si yo rozo con mi hermano y entonces me se acumula odio, rencor, resentimiento, rechazo, etc. Y no busco esas oportunidades de eso, esas diferencias que hay como toda la familia, yo no voy a madurar. La madurez de Cristo en mí se forma cuando yo me interrelaciono con mi hermano. Amén. Amén. Pero si yo ando solo, ¿cómo maduro? No maduro, ¿verdad? Me quedo como el plátano verde, patotón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? No, sí. Pasa. Ya estamos terminando, muchachos. Ya se ya con conclusión. Esta es la parte, creo yo, que es la parte más importante del mensaje. Yo le voy a pedir que abra su corazón. Yo tome la mano de la persona que pienso y le digo, yo quiero reconciliarme contigo. Si usted tiene algo con algún hermano en Cristo, yo le voy a pedir que usted haga, después que termine, que vaya y hable. Arregle lo que tenga que arreglar. Arregle lo que tenga que arreglar. No se quede con eso. ¿Sí? Mira, ¿saben qué me hace recordar? Ustedes saben que a mí me gusta ver The Chosen. Ya va a salir mi hermana y es verdad, yo sé que te gusta ver The Chosen. La última pareja yo me dio una pega en la transmisión en vivo. Todos sabemos. Esto no sale en la Biblia, pero a mí me ministró mucho. Porque hay una, en The Chosen, los que no saben, eso es una serie bíblica que relata la vida de Jesús. Hay un punto en el que Pedro, el apóstol Pedro de la Biblia, tiene una rencilla con Mateo, porque en la historia de The Chosen, no en la Biblia, te lo vaya a decir, el hermano dijo, no, solo sale en la Biblia, pero le da trama a The Chosen. Ellos tuvieron un altercado porque Pedro era pescador y debía impuestos, y eso sí sale en la Biblia. Y Mateo era cobrador de impuestos, eso también sale en la Biblia, pero era el cobrador de impuestos que también le cobraba impuestos a Pedro. Entonces Pedro le debía impuestos directamente a Mateo. Eso no sale en la Biblia, pero le da trama de Dios. Entonces, Pedro en un momento en que debía tantos impuestos que iba a perder el barco, y Mateo lo denuncia y estaban a punto de meterlo preso y hasta matarlo podían. Eso sí es cultura histórica, eso sí pasaba en esa época, pero eso no sale en la Biblia. Entonces, a raíz de eso, Pedro quedó con ese roce con Mateo. Cuando Jesús llama a Pedro, Pedro cambia su vida, deja la pescadería, Jesús le hace la pesca milagrosa, eso sale en la Biblia, meten el tema de la pesca milagrosa relacionado a los impuestos, eso no sale en la Biblia. Pedro vende todos los pescados y paga los impuestos, eso no sale en la Biblia, pero le da trama. Y deja su vida de pescador y se va a seguir a Cristo. A la semana, a los meses, Jesús llama a Mateo y Pedro le dice, ¿cómo que lo va a llamar él? Ay no, él es un publicano, él es un traidor de los judíos. No, o sea, Señor, ¿cómo lo vas a llamar a él? Y Jesús lo ve y le dice, sí, a él también, porque tú eres digno de que yo te llamara. Y Jesús, pero al recurrir la trama, Pedro se muestra fuerte, duro, reacio con Mateo, siempre ¿sabes? Y hay un momento en el que Mateo está con Jesús y le dice, Señor, es que a mí me gusta llamar y todo, yo me siento bien, pero es que Pedro, y Jesús le dice, ¿alguna vez tú le pediste perdón a Pedro por todo lo que le hiciste pasar? Casi lo metes preso, casi lo matan, ¿alguna vez? Y Mateo, no, pero es que yo no lo hice porque yo sé que si yo le pido perdón, él no me daría el perdón. Pero es que el perdón no se pide para que el otro te lo dé.
Él dice, yo no puedo, esta es una parte que me dejó cargando. Él dice, yo no puedo cumplir mi misión en la tierra si hay dos de mis discípulos enfrentados. Eso no sale en la Biblia, pero si tuviera, estaría bueno. ¿Cómo Jesús cumple su misión en la tierra si hay dos de sus discípulos? ¿Cómo Jesús cumple su misión en esta iglesia si hay dos discípulos, dos hermanos en Cristo enfrentados? Y eso me dejó cargando. Dice, cuando usted tenga un rollo con algún hermano, resuélvalo rápido, porque así avanzamos más rápido. ¿Sí? Amén. Sí, te lo fuerte por esta es la parte que yo considero es como que la administración. Yo le voy a pedir que usted abra su corazón, porque vamos a hablar del enemigo de la vida de la iglesia. ¿Sí? Y yo le voy a pedir que usted tenga disposición para lo que vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Amén? ¿Están aquí? Levánteme su mano. Estamos aquí. Vale. Jueces capítulo 18, versos 27 y 28. No lo lea, pero anótelo para los que ven en las redes sociales. Jueces 18, versos 27 a 28 dice: y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais. ¿A dónde llegaron? El pueblo tranquilo y confiado. ¿Cómo estaba el pueblo? Tranquilo y confiado. Y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y esta es la parte que me interesa. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Interpretación bíblica mutua. Ahí no dice que no había nadie con quien tener negocio. Ahí dice que ellos no tenían negocios con nadie. ¿Sí? ¿Sí lo ven? La Biblia no dice, no había nadie con quien hacer negocio. La Biblia dice que ellos, como estaban tranquilos y estaban confiados, decidieron no tener negocio con nadie. Por eso, como no tenían negocio con nadie, cuando vino el ataque no hubo quien los defendiera. ¿Sí lo ven? Ahora vamos a analizar todo juntos. El enemigo de la iglesia es el aislamiento. Cuando usted se aísla de sus hermanos en Cristo, porque usted se siente tranquilo y confiado, entonces usted se aleja del cuerpo, se aleja de la iglesia, se aleja de los hermanos, porque todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando viene un ataque, cuando viene un problema, cuando viene un rollo? Muy probablemente no haya nadie que te tienda la mano, que ore por ti, que te levante, que te anime, que te rete, que te saque de, o que te defienda. Porque a veces uno viene en ataques espirituales, y si uno no tiene un 9-11, todo cristiano maduro tiene que tener un 9-11. Hermana Petro, ore conmigo, que tengo una pesadilla, hay algo fuerte aquí en la casa. Todo hermano en Cristo maduro tiene que tener a quien llamar, ¿sabe? Pastores, necesitamos que nos visiten porque estamos que nos divorciamos, no la quiero ni ver, no es que la mato. Antes que me metan preso por ella muerta. Todo hermano maduro tiene que tener a alguien a quien llamar. Alguien que te defienda en el día de la espada. ¿Sí me sigue? Sí. Mira, el enemigo de la vida de la iglesia es el aislamiento. El enemigo de las relaciones en la iglesia es el individualismo. Como que por más tranquilo y confiado que estés, la tranquilidad no te lleve a aislarte del pueblo. El pueblo de Lais estaba seguro, tranquilo y reposado. Así muchas veces nosotros, hay veces que yo, a mí me da dolor, hay veces que yo, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, y a lo mejor se te está cayendo el mundo, pero para ti todo está bien. Hay que guardar las apariencias. ¿Y cómo está la familia? Todo bien, y a lo mejor están a punto del divorcio, pero para ti todo está bien. ¿Y cómo está el trabajo? Todo bien, y a lo mejor están a punto de votarte, y para ti todo está bien. Pero si no te abres conmigo, si no me tienes la confianza, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo oro? ¿Cómo te suelto una palabra? ¿Sí me sigue? Entonces, hay que romper esa cultura de la iglesia. Todo bien, hermano. Yo cuando estoy mal, yo llamo a alguno de ustedes. Miren, hermano. No me lo pongo por el grupo porque no me ha gustado. De que lo hagan, es chévere. Yo soy un poco más personalista. Yo le escribo a personas brutales. Yo pongo un rollo con Dani que ahora por mí. ¿Por qué no te vienes a tomar un café para casa y hablamos? Sea árbitro entre nosotros, porque
yo soy del Madrid y es del Barcelona, por ejemplo. Ese árbitro ahí en medio, a ver si nos libra del divorcio. Ahora, si yo voy a buscar a la tía que se ha divorciado 5 veces, me va a decir, divórciate, yo te dije que no te casaras. El matrimonio no es, el matrimonio no es para todos. No todo el mundo está para casarse y vivir feliz. Si yo busco su consejo, si yo estoy mal en mi trabajo y busco el consejo del desempleado que no pega uno en ningún trabajo, es decir, renuncia, monta tu propio negocio. Pero si yo voy a gente de fe como yo, la Biblia dice que no es de todo la fe. Entonces, yo estaba hablando de esto y mi esposa me hace una pregunta. Mi esposa no. Mi hermana no, mi vecino. Mi vecina no, mi tía. Es que no sé cómo plantearlo como una persona. Pero no sé, yo no sé cómo hablarle en tercera persona. Hubo un hermano en Cristo que yo le estaba comentando la palabra y la hermana en Cristo me hace. ¿Cómo hago yo si yo he tenido tantas decepciones en la iglesia, de tantos hermanos que le he dado mi confianza y me han pagado para volver a confiar? Tragué grueso y le digo, hay que aprender a ser como Cristo. La Biblia dice que Pedro lo negó 3 veces. Yo no sé si lo dice la Biblia, yo vi la pasión de Cristo, y hay un momento cuando Pedro lo va a negar por 3ª vez, que le da una bofetada a Cristo, que él toca y pega la cabeza al piso, canta el gallo, Pedro lo niega la 3ª vez y se ven los ojos. Yo no sé si está en la Biblia, la verdad no lo he buscado, no he prestado atención así, pero si está en la Biblia está fuerte, que la 3ª vez tú lo veas a los ojos y diga, tía, no lo conozco, y te acuerdas y salgan llorando. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo después que resucitó fue y lo buscó y le dio una segunda oportunidad. Si Cristo nos ha dado segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no darle segundas oportunidades a nuestros hermanos? ¿Tú sabes qué hay que hacer? Yo le decía a esta persona, mira, la Biblia dice que Jesucristo tenía muchos seguidores, pero cuando fue a buscar a sus discípulos, se fue toda una noche a orar. Cuando usted quiera establecer amistad en la iglesia, ore, Señor, dame amigos en la iglesia, dame hermanos en Cristo, así como David y Jonatán que hicieron un pacto de amistad. Dame hermanos en Cristo para que yo pueda hacer pacto de amistad, para que yo pueda ir hasta el fin del mundo, porque solo no podemos. Quisiera decirte, solo puedes, pero la Biblia dice separado y nada puede hacer, así que ya por ahí no podemos solo. Y la persona se quedó, claro, tú quieres tener amistad en la iglesia ahora, y que Dios te ponga a las personas por ahí para que tú tienes que establecer amistad, a las que tú les podrás abrir tu corazón y no te van a exponer, ni te van a traicionar, te van a apuñalar por la espalda, porque la Biblia dice que Dios conoce los corazones, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿quieres volver a confiar en la gente? Ahora. ¿Estamos bien? ¿Te sirvió la respuesta? A veces hay que ser como Cristo, pero también hay que ser como los pastores. ¿Cuánta gente no le ha pasado mal a los pastores? Hay tanto creyendo en la gente y creyendo en la boda. ¿Cuánta gente no se ayuda aquí hablando mal de él? ¿Cuánta gente no le da puñalada por la espalda? Para ir, agarradito de Dios. ¿Sí o no? Silencio se puede dar. Pero es eso, hermano, que la verdad yo espero que este mensaje le haya llegado y que podamos caminar hacia fortalecer nuestra relación como familia, como comunidad. Somos una familia, estamos hermanos. ¿Sí? Ya también. Pasado. 3 problemas del individualismo. Confianza excesiva en su propia fuerza. Hermano, no confía en su fuerza, porque la fuerza está
Algún día la fuerza se te va. Nosotros no somos Superman. Eso. Necesitas de una pequeña palabra. Solo no puedes, solo no podemos. Quisiera decirte que sí, pero no. El solo podemos es allá afuera, en el mundo, en la carne. Pero en la vida de la iglesia somos unidos todos. ¿Sabe qué bonito? Cuando alguno de nosotros, como oraba la hermana Petra, está preso como Pedro, preso no literalmente, necesariamente, preso espiritualmente, y nos levantamos todos a orar. No, vamos a orar. Y se abren las puertas de la cárcel. Y Dios manda un ángel que lo saque. De tinieblas, de pecado, de rollos familiares, de rollos personales. Amén. Ausencia de vínculos, nadie que los defienda. Ese es el problema del individualista, que no busco gente que me pueda ayudar cuando yo no pueda, cuando yo no sepa, cuando mi familia no pueda, no tengo gente que me tienda la mano. No se hablamos, muchachos, ya vamos a terminar. Y 3. Estaban lejos de Sidón, la ciudad más grande de esa región, lejos de la vida de la iglesia, lejos de la gente madura. Si usted quiere crecer en la iglesia, acérquese a gente como los pastores, a la hermana Petra, gente que usted considera madura, acérquese, haga amistad, haga vínculo, que me puede enseñar esta persona de Cristo. No tienes nada que perder, más bien tienes mucho que ganar. Amén. Póngase sobre eso. Te leo esto para terminar. Lucas capítulo 15, versículo del 8 al 10 dice: Jesús está hablando de una parábola de la moneda. Y dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas. ¿Cuántas monedas? 10. Y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, se reúne a sus amigas y a sus vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegrarán los ángeles de Dios con un pecador que se arrepiente. Miren, ¿por qué le leo esto y lo llevo al mensaje? Porque a diferencia de las otras parábolas de alguien que se perdió, en el hijo del pródigo salió de la casa del padre y se fue al mundo. ¿Sí? La oveja perdida estaba en el redil y se perdió, se fue del redil. Pero lo interesante de la parábola de la moneda es que la moneda se perdió en la casa. ¿Sí lo ven? La moneda fue la única de las 3 parábolas de gente extraviada que se perdió en la casa. Y así muchos cristianos nos perdemos dentro de la iglesia. Estamos dentro de la iglesia, pero estamos extraviados de la vida de Dios. Estamos extraviados de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, como decía en el principio, a cumplir. Vengo, pero no me siento parte. Y si tú vienes a la iglesia y no te sientes parte de la iglesia, quiere decirte que tú estás como la moneda perdida. Está perdido dentro de la casa. Pero qué bonito es cuando la mujer, sinónimo de la iglesia, lo hablamos en el prédica anterior, ¿se acuerdan? Barre la casa y busca a esa persona que viene una vez al mes y le hace una llamadita: mire, por favor, que no te veo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le mando un mensajito de hermano, ¿qué pasó? ¿Qué no has venido? ¿Cómo estás? No porque sea mi deber, porque sea una obligación, sino porque me interesan las personas. Cuando yo veo a alguna de esas personas, pero si usted ve eso, lo que llegan han llegado, predito no predique, te divierte lo que sea, yo todo el que veo llegando, yo voy, me la acerco, lo saludo, lo beso y lo abrazo. Porque yo sé que hay gente que llega por esa puerta, se sienta de uno y se va, porque no se siente parte. Y yo quiero que sea con un gesto, ayudarte a sentirte parte del lugar. Porque somos una familia. Amén. De los fuertes personas. Bien, la gloria a Dios. Tremenda palabra. Dios
siga revelando su gracia, ese joven, ese ministro.